Pan con aceite, pan con vino, pan con azúcar. Parecen tres meriendas distintas. No lo son. En las tres, la merienda era el pan. Lo de encima solo servía para poder comérselo. Durante décadas, en media España, la merienda no se elegía, se resolvía. Con lo que hubiera en casa y con el pan de la semana. Y ese pan tenía un problema. A los 2 días ya no se podía morder. Lo que vas a ver aquí es cómo se resolvía eso, de 3 formas distintas, y por qué la merienda que vino después, la del bote, la del envoltorio, vendió exactamente lo mismo. Empecemos por lo que nadie mira, el pan. Porque el problema no estaba en lo que se le echaba encima, estaba debajo. El pan de entonces no se compraba cada día, se hacía cada semana, a veces cada 10 días. En un horno de leña en piezas de 1 o 2 kilos. Y era grande por una razón muy concreta. Cuanta más masa tiene una pieza, más despacio pierde el agua. El tamaño no era generosidad, era cálculo. Y ahora, lo que casi nadie sabe. El pan no se pone duro porque se seque. El pan duro sigue teniendo agua dentro. Lo que pasa es que el almidón se reordena. En el horno se abre y atrapa el agua, y al enfriarse se vuelve a cerrar y la suelta. Por eso un pan duro vuelve a estar tierno si lo calientas. No le has devuelto agua, le has deshecho la estructura otra vez. Y por eso el pan en la nevera se endurece antes que fuera. El frío no lo conserva, lo acelera. Así que el problema era este, un pan de harina, agua y sal, sin grasa, sin leche, sin azúcar, nada dentro que retuviera la humedad. Y una miga que a los 2 días era piedra. Había 3 maneras de arreglarlo, y de las 3, solo una llegó entera hasta hoy. No es la que estás pensando. La primera era el aceite. Y aquí hay algo que cambia cómo lo miras. El aceite no devuelve agua al pan, no puede. Mira lo que hace cuando cae sobre una miga seca. Se queda arriba, no entra. Tarda. Y cuando entra, no rehidrata. Lúbrica. Hace que una miga que raspa se deje comer. Y trae lo que en aquella mesa faltaba de verdad. Grasa, calorías densas, en una merienda que no tenía ninguna otra fuente. Por eso el pan con aceite es del sur y del Levante, donde había olivo. En el norte, sin olivar, el mismo problema se resolvía con manteca, o con un poco de tocino frotado sobre la miga. Distinto producto, idéntica lógica, y casi siempre había un cuarto elemento que nadie menciona. La sal. Una pizca, porque la grasa sola, en la boca, es plana. La sal la despierta. La segunda manera es la que hoy nos parece más rara. Pan mojado en vino. Vino tinto de la casa, el de la garrafa, no el de la etiqueta. Se echaba en un plato hondo, se metía el pan y se esperaba. Y aquí sí pasa lo que el aceite no hacía. El vino sube por la miga, entra, porque el vino es, sobre todo, agua. El agua del pozo no siempre era de fiar. La leche duraba lo que duraba el día. El vino aguantaba meses y se hacía en casa. Así que no era vicio, ni costumbre pintoresca, era la única bebida que daba agua, azúcar y calorías a la vez. Y que en marzo seguía estando ahí. No era el vino, era que el pan ya no se podía comer solo. Sí, también a los niños, con azúcar por encima, para que pasara mejor. Hoy suena impensable. Entonces era una merienda, y en muchas casas, la única. Y llegamos al tercero.
el azúcar, que no funciona como los otros dos, por una razón muy simple. El azúcar solo, sobre pan seco, no se queda, se cae. Necesita que haya algo húmedo debajo. Por eso el azúcar casi nunca iba solo. Iba encima del aceite o encima del vino. No era la tercera opción. Era la capa de arriba de las otras dos. Y era el más caro de los tres, racionado durante años, contado en la despensa. Por eso el pan con azúcar no era la merienda de un martes cualquiera, era la del domingo, o la del día que había algo que celebrar. Y aquí está lo que te decía al principio. De los tres, el azúcar es el único que llegó entero hasta hoy. El aceite se quedó en el desayuno. El vino desapareció de la mesa de los niños. El azúcar se multiplicó, porque en algún momento, entre los 70 y los 80, la merienda cambió de manos. Dejó de resolverse en casa y empezó a comprarse hecha. El bote, el envoltorio, la ración individual. La merienda dejó de depender de lo que hubiera en casa y pasó a depender de lo que hubiera en el súper. Y si miras qué traía dentro, encuentras exactamente lo mismo de siempre: grasa, azúcar y humedad, para que no rascara al tragar. Las mismas tres cosas que el aceite, el vino y el azúcar llevaban resolviendo un siglo, solo que ahora venían ya mezcladas y estables, y con nombre. La industria no inventó la merienda española, la empaquetó. Cobró por juntar tres cosas que en aquella cocina ya se juntaban a mano, y por ahorrarte el trabajo de saber por qué. Y ahí ocurrió la vuelta que casi nadie nota. Antes el pan era la comida, y lo de encima el vehículo. Después lo de encima pasó a ser el producto, y el pan el soporte. Y cuando algo deja de ser el centro, deja de cuidarse. El pan se hizo pequeño, blando, de un día. Ya no tenía que aguantar la semana. Solo tenía que aguantar hasta la merienda. Así que la próxima vez que oigas que antes se merendaba pan con aceite, con vino o con azúcar, no lo escuches como tres recetas. Escúchalo como tres respuestas a la misma pregunta. ¿Qué le hago a este pan para que se pueda comer? No merendaban pan con algo, merendaban pan. Y encima ponían lo que hiciera falta para que entrara. La cocina no se improvisa, y cuando la entiendes, tampoco necesitas.